El Poder Legislativo se encarga de elaborar las leyes, de discutir los problemas del país y vigilar las acciones de los otros poderes. Al Poder Legislativo de todo el país se le llama Congreso de la Unión o Poder Legislativo Federal. El Congreso de la Unión está integrado por dos grupos de personas, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se encarga de discutir y de hacer las leyes. Está conformada por 500 diputados y 128 senadores. Los diputados y senadores son originarios de todos los estados de la República y pertenecen a distintos partidos políticos para que representen las diversas ideas, intereses y necesidades del pueblo. Todos los cargos políticos y públicos pueden ser ocupados por hombres o mujeres. Además de elaborar las leyes, los diputados y senadores vigilan las actividades del Poder Ejecutivo Federal. Cada año, el presidente rinde un informe por escrito al Congreso de la Unión, dándole cuenta de la situación del gobierno. El Poder Ejecutivo Mexicano. A continuación, se dará una breve introducción del Poder Ejecutivo. Los Estados Unidos mexicanos son una república representativa, democrática y federal cuyo gobierno está basado en un sistema presidencial en el que el presidente de México es el jefe de Estado, en un sistema pluripartidista. El gobierno federal representa a los Estados Unidos mexicanos y está dividido en tres ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Mexicanos, publicada en 1917. El Poder Ejecutivo está representado por un presidente a nivel nacional y es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Esto, junto con la legislativa y la judicial, consiste en dictar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o el propio presidente. En el concepto de la ciencia política y el derecho constitucional, el Poder Ejecutivo es la rama de gobierno responsable de la gestión diaria del Estado, es decir, es el que tiene facultades únicas para la administración de la nación. Desarrollando el tema, según la doctrina de la separación de poderes, redactar las leyes es tarea del Poder Legislativo. Interpretarlas y normalizarlas es tarea del Poder Ejecutivo y hacerlas cumplir es tarea del Poder Judicial. Mas, sin embargo, en la práctica, esta separación no es absoluta. El Poder Ejecutivo es independiente del Legislativo y es dirigido por el presidente. El presidente es la figura visible y de mayor importancia del Poder Ejecutivo. Requisitos para ser candidato a la presidencia de la República. Según el artículo 82, para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres o madres mexicanos y haber residido en el país al menos 20 años, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país todo el año anterior al día de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, no estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes de la elección, no ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general del departamento administrativo, procurador general de la República ni gobernador de algún estado, a menos de que se separe su puesto 6 meses antes del día de la elección, y no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. A continuación, las facultades del presidente de la República son: 1. Facultad para nombrar y revocar funcionarios. Este puede nombrar y remover a los secretarios de Estados, procuradores generales de la República, regente y procurador del DF. Puede nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia con aprobación del Senado. Puede nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF con aprobación de la Cámara de Diputados. 2. Facultades en materia de defensa. Disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y defensa. Disponer de la Guardia Nacional, esta previa autorización del Senado. Y declarar la guerra previa ley del Congreso. 3. Facultades en materia económica. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo.
Enviar al Congreso anualmente las iniciativas de las leyes de ingresos y egresos de la Federación y el DF. Administrar las actividades económicas monopolizadas por el Estado mexicano, tales como la petroquímica, comunicaciones y emisión de monedas, entre otros. 4. Facultades en materia de relaciones exteriores. Dirigir las relaciones con el exterior, las negociaciones diplomáticas y la celebración de tratados. Regular con cierta discrecionalidad la entrada y salida de extranjeros, entre otros. Facultades de relación con el Poder Legislativo. Presentar iniciativas de ley. Vetar leyes. Sancionarlas, promulgarlas, publicarlas y hacerlas cumplir. Reglamentar las leyes del Congreso para permitir su observación en la esfera administrativa. Convocar a las cámaras a sesiones extraordinarias, entre otros. 6. Facultades en relación con el Poder Judicial. Nombrar a los ministros de la Suprema Corte, con aprobación del Senado. El Ejecutivo tiene derecho a indultar reos. Además, se encarga de resolver los conflictos entre materias agrarias y del trabajo de modo obligatorio para las partes. Estos, entre otros. 7. Facultades en relación con los estados. Este puede celebrar convenios para la operación, ejecución de obras y prestación de servicios públicos. Responder al llamado de la legislatura del Estado o de su Ejecutivo para protegerlos en contra de invasores, sublevaciones o trastornos exteriores, entre otros. 8. Facultades extraordinarias. En casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, el presidente, de acuerdo con los secretarios, el regente y el procurador general de la República y con aprobación del Congreso, podrá suspender las garantías que sean necesarias, siempre por tiempo limitado y por medio de prevenciones generales. También el presidente es responsable de ejecutar y hacer valer la ley y tiene la autoridad de sancionar o vetar las propuestas de ley. El poder ejecutivo de los estados recae sobre un gobernador electo por mayoría relativa por un periodo de 6 años sin la posibilidad de reelección. Todos los estados son independientes los unos de los otros y autónomos en su administración interna. El gobierno federal no puede intervenir en los asuntos estatales a menos que haya una cesación de poderes bajo un análisis previo y basándose en la aprobación del Congreso de la Unión. Los estados no pueden realizar alianzas con ninguna potencia extranjera o estado. No pueden declarar la guerra unilateralmente a una nación extranjera a menos que su territorio sea invadido y no puede esperar a que el Congreso de la Unión lo haga. Y por último, según lo establecido el artículo 83 constitucional, que dice así: el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República electo popularmente o con el cargo de presidente de la República o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. En conclusión, el Poder Ejecutivo está representado únicamente por un individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que dura en el cargo un periodo de 6 años según lo establece la Constitución mexicana. El presidente tiene varias funciones y facultades, tales como crear leyes, reformas, crear un plan de desarrollo nacional, etc. Para que todo esto suceda, dichas leyes tienen que pasar primero por la Cámara de Legisladores para que las leyes propuestas sean aprobadas. A nuestro criterio, este método de revisión de leyes nos parece un tanto aceptable, ya que las propuestas de ley son analizadas y criticadas por más de una sola persona. Así, cualquier inconformidad con alguna de las leyes es motivo de discusión. Eso tiene sus pros y sus contras, pero se supone que es mejor así como ya está, ya que así se regulan las leyes que son emanadas por el presidente y se revisan para hacer una investigación de su aplicabilidad para ver si esto conviene o no al Estado, pues este poder que recae sobre una única persona, quien es escogida por los ciudadanos de la República Mexicana a través del Instituto Federal Electoral. Para poder ser candidato a la presidencia, se deben cumplir con ciertos requisitos que... El Poder Judicial de la Federación es el poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás poderes.
Una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es proteger el orden constitucional. El Poder Judicial de la Federación está formado por una Suprema Corte de Justicia, por un Tribunal Electoral, por tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como por juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país y está integrada por 11 ministros, los cuales son elegidos por el Senado, entre los candidatos que propone el presidente de la República y duran en el cargo 15 años. La Suprema Corte de Justicia funciona en pleno cuando los 11 ministros se reúnen en el salón de sesiones a debatir los asuntos que deben resolver. Para resolver algunos asuntos, también funciona en dos salas conformadas por 5 ministros cada una. El Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, el cual es la máxima autoridad en materia electoral, y cuya función primordial es la de resolver las impugnaciones de los procesos electorales que se desarrollen en nuestro país. Los tribunales federales se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional en diversas zonas geográficas, denominadas circuitos judiciales. Los tribunales de circuito pueden ser colegiados, cuando sus integrantes son 3 magistrados, o unitarios, cuando el titular es un solo magistrado. Los juzgados de distrito son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación y están a cargo de un juez de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.